Hola a todos y bienvenidos a Buy Edit Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Estamos una semana más en la que os vamos a presentar nuestra cartera, qué han hecho nuestras posiciones y cómo ha ido evolucionando. Y para eso está también conmigo Martí Alonso. Buenas, Martí. Pues muy buenas a todos, bienvenidos. Y como muy bien has comentado, Alberto, hoy vamos a hablar sobre nuestra cartera, que además suelen ser los episodios que más gustan. Y la verdad es que está bastante interesante. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo tenemos la cartera. La verdad es que este mes, mayo, Selling May and Go Away, pues se ha vuelto una realidad para nosotros. Lo hemos hecho relativamente mal. Y mientras el Standard & Poor's pues ha estado para arriba, pues nosotros hemos llegado casi un 5% para abajo, más o menos. Nada fatídico, por supuesto, pero eso, que este mes no ha sido No, muy bueno. para nada. Además, incluso a mí, en la mía vida personal, como comentas aquí, debido a los malos precios del petróleo y la volatilidad que hay en las acciones del sector, no lo estoy haciendo nada bien. Debería haber comprado All in Nvidia, pero por desgracia no tengo la bola de cristal todavía, el Palantir, así que me sigo quedando con las petroleras. Así que vamos a ver qué pasa después de estos meses. Bueno, después vamos a comentar qué es lo que ha estado sucediendo en el petróleo y qué empresas tenemos nosotros. Bueno, aquí tenéis la composición de la cartera. Para ir muy rápido, pues tenemos IPCO, Adriatic, Georgia, posiciones secretas, Fanis, Valeura, etcétera, etcétera. O sea, realmente no se ha movido mucho, sigue siendo una estructura más o menos como en el mes anterior, y después vamos a comentar un poquillo más sobre la estructura, los pesos y ponderaciones de la cartera, así que tampoco voy a enrollarme mucho aquí ahora. En cuanto a movimientos que hemos hecho en este mes, hemos vendido el 50% de nuestra posición en Meta, básicamente porque ha tenido muy buena rentabilidad y hemos encontrado cosillas donde los podíamos reinvertir en que nos han parecido, pues, a nivel de rentabilidad riesgo, más atractivas a los precios actuales. La rentabilidad, pues lo dicho, con Meta, pues muy bien, muy contentos, aún seguimos teniendo, creo que pesa el 6% más o menos la posición restante en Meta Platforms. Hemos iniciado una posición en Cineplex, ya explicamos en el último programa la tesis de inversión, básicamente una empresa en la que esperamos una IRR más o menos del 50%, bueno, menos, de hecho el 45%. Podría ser más porque nuestras estimaciones consideramos conservadoras, y además tenemos el plus de una empresa que capitaliza 630 millones en las que a lo mejor no se sabe, pues en un futuro se va a poder ganar 1,24 billions, con lo cual realmente es toda opcionalidad para una empresa que está muy barata y que justamente el Q3 y el Q4 pues van a ser muy buenos para esta empresa, con lo cual me parece un buen momento para iniciar una posición. Y veremos si la compramos más o menos a 10 y ahora estará alrededor de 9,7, una cosa así. Es de la típica en que si cae no voy a tener que esperar que caiga mucho pues para ampliar, básicamente porque es eso. Esperamos que el Q3 y el Q4 sean muy buenos, con lo cual no necesitamos, no es la típica tesis a largo plazo que dices, bueno, vamos a promediar a la baja cuando ya haya caído significativamente. Aquí si cae, pues yo qué sé, un 10%, pues probablemente ya estaríamos comprando de nuevo. Veremos, depende obviamente de todos los precios de la cartera y depende de cómo vamos yendo la situación. Hemos ampliado muy ligeramente en las preferentes de Freddy, pero muy ligeramente, hemos comprado muy poquito y hemos vendido un 1% de las acciones comunes, en las que llevamos un 10%, y la hemos vuelto a meter a las preferentes, con lo cual sigue siendo la misma tesis, pero por la diferencia de rentabilidad entre unas y otras, pues además creemos que las preferentes están destinadas a hacerlo mejor que las comunes. Pues hemos rotado un poquillo, vamos a rotar bastante más. Lo que pasa es que lo quiero hacer de manera escalonada, pero vamos, lo más probable es que el lunes mismo o el martes pues hagamos otra ronda de rotación. El por qué quiero seguir teniendo comunes, pues es básicamente pues para también protegerme de un escenario en el que no se diluya.
Y también porque cualquier tipo de buenas noticias, pues las acciones comunes reaccionan mucho mejor que las preferentes. Es decir, si hay algún tipo de buena noticia, los comunes suben más, perdón. Si hay alguna noticia mala, las preferentes caen más. Con lo cual, nos parece interesante al menos tener las comunes, y en cuanto salga alguna buena noticia, pues si las comunes suben mucho más que las preferentes, pues hacer una rotación aún mayor. Además, también con los dividendos que hemos estado recibiendo, pues aún no los hemos reinvertido en nada. Estamos esperando a ver si encontramos algún tipo de caídas en alguna de nuestras empresas o a alguna nueva empresa que veamos muy clara, que ya hay varias opciones. Ya comentaremos más adelante en algunas de las oportunidades que tenemos de reinvertir en la propia cartera y qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos esperando, etcétera, etcétera. Haciendo un poquito de balance y recapitulación de lo que hemos estado viendo, a excepción de las preferentes de Freddie Mac, realmente las empresas que lo han hecho mal pues han pesado muy, muy, muy poco, como por ejemplo Five Point Holdings, en que esta sí que no nos la hemos comido porque no vendimos nada, si no recuerdo mal, pero realmente tampoco nunca ha sido una posición de mucha importancia. En Amo sí que fue un error. Ahí sí que vendimos antes de la caída fuerte, fuerte, con lo cual realmente ha terminado siendo una pérdida relativamente pequeña en el total de la cartera. Lo mismo con Google Resources, llevamos un menos 45, ahora debe pesar aproximadamente en 1,5, con lo cual tampoco teníamos mucho invertido. En las preferentes de Freddy, aquí sí que estábamos muy invertidos y nos la hemos comido. Esta ha sido tal vez de las que más impacto negativo hayan tenido. Después Howard Hughes lleva cayendo un 20%, pero tampoco ha pesado nunca mucho. Es más, a lo mejor vamos a ampliar en Howard Hughes en breves. Y Lion One Metals, pues llevamos más o menos lo mismo, pero también era una posición muy, muy pequeña. Y por contra, pues sí que lo hemos hecho bastante mejor, en las que hemos concentrado más. Meta, si bien inicialmente no era una posición muy, muy, muy fuerte, tampoco tenía un peso medio, con lo cual el impacto lo hemos notado. Neonode, pues esta sí que ha ido muy bien, pero realmente no me arrepiento de haber ido vendiendo. Y el precio, o sea, realmente el peso que tiene Neonode pues es relativamente pequeño, por no decir muy pequeño en la cartera, con lo cual esta rentabilidad sí lo han hecho muy bien, pero tampoco se ha notado mucho en el total de la cartera. Georgia Capital, pues desde siempre ha sido una de las posiciones top y se está comportando muy bien. Adriatic Metals, más de lo mismo. La posición secreta número 1, pues también más de lo mismo. Que además la rentabilidad sin contar dividendos tiene también una rentabilidad por dividendo del 7,22%, con lo cual muy bien. Y West Ham es la que me gustaría haber comprado más, empezó siendo solamente un 2,7% de la cartera y realmente me hubiese gustado comprar más. Y en retrospectiva es fácil decirlo, pero es que era algo muy evidente inicialmente y me equivoqué. Tendría que haber invertido un poquito más en West Ham. Dentro de estas empresas, pues probablemente vamos a ampliar en una de las posiciones secretas. Básicamente vamos a comentar más adelante el por qué, pero es que siendo ultra conservadores esperamos un 120-140% de revalorización para 2025, siendo muy, muy, muy conservadores, en una empresa que es de mucha calidad y realmente se espera que vayan a aumentar las recompras y estoy siendo suave. Y también la otra posición secreta pues nos está dando un dividend yield del 8,12%, lo cual está muy, muy, muy bien y nos permite ir reinvirtiendo estos dividendos en las empresas que veamos que han caído más y que tienen más potencial o en donde queramos realmente. A ver, ¿continuamos, no, Albert? ¿O querías decir algo? No, no, nada, vamos hacia adelante, vamos a ver qué ha pasado con las posiciones. Vale. Antes de eso, hablemos sobre las candidatas. Pues esa, la posición secreta pues está cotizando más o menos a 6 veces EBIT, a 10 veces EV/EBIT. Lo que pasa es que, claro, aquí para el cálculo del Enterprise Value
pues se cuenta tan solamente la caja, pero realmente el inventario es muy seguro en su conversión en caja, porque lo está todo firmado en contratos. Además, para empezar a cobrar parte de estos inventarios no necesitas, o sea, es que no quiero dar muchas pistas, pero bueno, realmente que ese inventario no tiene nada de riesgo y es básicamente prácticamente todo caja. No, bueno, una parte es caja de este inventario, o prácticamente, con lo cual realmente el Enterprise Value EBIT es mucho inferior dependiendo de cómo lo vayas a contar, a contabilizar, perdón. Los roces pues son aproximadamente el 30%, tienen una parte que llega a superar el 40-60% de roces. Es que es, vamos, una empresa de grandísima calidad, que además espera que vaya a duplicar el EBIT en los 2 próximos años. Mucho ojo. El TAM es muy grande, es un negocio relativamente resistente a las crisis, los insiders están comprando, los mayores accionistas están comprando. Vamos, esta es de las que tengo más claro en que quiero ampliar más. Otra de las candidatas es Leonardo. Vamos a verla en la parte 2 cuando hablemos de empresas de defensa. Recordad que hicimos la masterclass en el que explicábamos cómo funcionaba el sector de defensa durante casi 2 horas más o menos. Y pues la parte 2 va a ser cuando vayamos a contar las tesis de algunas empresas, y Leonardo va a ser una de ellas. Como resumen, si tú cuentas todas las subsidiarias que tienen, pues solamente esta parte vale más de lo que toda la empresa está cotizando, con lo cual me parece que el descuento es muy significativo y además hay margen de mejora, hay activistas por ahí intentando hacer cosillas. Lo que pasa es que me va a parecer esto muy, muy complicado. Tiene sus cosas malas también, Leonardo, hay que decirlo, pero a estos precios y a esta descorrelación que tiene con las otras empresas del sector, pues me parece bastante interesante. Lo que pasa es que ahora está cotizando alrededor de 10, 11. Yo voy a esperar unos precios más bajos, más que nada para que nos rente el binomio de rentabilidad-riesgo comparado con las otras empresas que tenemos en cartera, no porque no crea que no sea una buena oportunidad a niveles actuales. De hecho, en mi cartera personal, eso no me gusta decirlo, pero bueno, lo comento, tengo una posición pequeñita en Leonardo por el momento. Otra, Georgia Capital, en 2, 3 trimestres asumiendo la run rate actual, pues llegarán al net capital commitment target, y ahí va a ser cuando van a empezar a recomprar fuerte. Cuando el NCC pues sea del 15%, vamos a ver cómo aumenten las recompras. También tenemos el catalizador de que Bank of Georgia aumente el payout ratio, que yo lo veo bastante factible, y solamente si contamos con los beneficios pasados, siendo muy conservadores con el mismo payout, etcétera, etcétera, solamente con esto, pues para que nos hagamos una idea de lo que podrían llegar a recomprar, solamente con los dividendos que reciben de Banco Georgia, Georgia Capital podría estar recomprando el 15% de su capitalización bursátil, con lo cual el potencial aquí va a ser brutal. Yo creo que se va a generar muchísimo valor en 2024 para Georgia Capital. Yo creo que va a ser un muy buen año. Veremos, porque también hay algunas cosillas, pero me parece una oportunidad excelente. Geo Group, pues más de lo mismo, es que está muy barata, desapalancándose, tiene vientos de cola, también es una gran candidata a ampliar. Por el momento no lo vamos a hacerlo si empieza a rozar los $7 por acción. A partir de ahí vamos a empezar a comprar más. Cineplex, pues ya lo hemos contado. En cuanto Cineworld salga del Chapter 11, que va a ser esta primera mitad de año si no hay ningún tipo de retraso, pues vamos a saber cómo va a evolucionar el 1,24 billones que tienen ganados en un juicio, con lo cual va a ser una situación que va a ser bastante interesante porque vas a saber si vas a cobrarlo, más o menos cuánto, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, pues yo creo que puede actuar como un buen catalizador. Y además eso, que tenemos una IRR esperada del 45%, 50%, dependiendo de nuestras assumptions. Después West Time, pues bueno, lo comentado, es que empezó siendo casi un 3%, ahora mismo pesa un 3,4% y me parece poco. Me gustaría, si cayese un poco, pues es de las primeras en las que meteríamos. Y básicamente por una situación que vamos a comentar muy brevemente a continuación.
Y estos son algunos ejemplos de las empresas que estamos teniendo preparadas para aumentar nuestra posición. Buen Básicamente, ¿qué es lo resumen. que buscamos? Sí, yo creo que sí. Sí, yo a ver, debería quizá añadir alguna, pero de momento yo estoy contento ya con las que tenemos. Yo ya hablaré ahora más adelante de las que tenemos fuertes posiciones como IPCO o Valeura, que son el sector del oil, que tiene una parte ya importante en nuestra cartera. Y bueno, daré algunas pinceladas de lo que quizá podemos esperar en la segunda mitad del año, porque estamos viendo cosas muy interesantes dentro del sector del petróleo que nos puede hacer creer que el precio se recupere a partir de los siguientes meses. Pero bueno, antes de comenzar con esto, si quieres comentar, Martí, lo que buscamos principalmente en las empresas. Dale. Pues lo que buscamos normalmente suelen ser situaciones especiales. Nos gustan mucho las situaciones especiales, sobre todo cuando el mercado no es consciente o no se quedan reflejadas y por lo tanto son ignoradas para la gran mayoría de los inversores. Nos gusta el deep value, pues comprar empresas como Valeura, que estén muy, muy, muy baratas, empresas que sean de calidad además. Aunque sean negocios malos, pues buscamos lo mejor normalmente dentro de lo peor. Y aún así, pues tenemos también empresas de muchísima calidad, como por ejemplo la posición secreta. Oye, estamos hablando de una empresa con ventajas competitivas, roces superiores al 30%, mucho ojo. Leonardo también es una empresa en que nadie duda de su calidad. O también otra de las posiciones secretas que está en el negocio de defensa, pues empresas de calidad, Howard Hughes, más de lo mismo. Y también nos gustan empresas que estén ignoradas por el mercado, que nadie las analice o que sean sectores marginados, como podría ser, por ejemplo, Cineplex o West Time mismo también, por diferentes resúmenes. Y básicamente este sería el esquema de lo que estamos buscando principalmente en nuestro tipo de cartera y básicamente eso es lo que estamos teniendo en nuestra cartera y lo que vamos a seguir teniendo. Yo ya sé cuál vamos a comprar, Martí. A ver. No sé si te acuerdas de... No sé si la tenemos. Es que ahora no sé si la compramos, la de Contango Holdings. No, Pues vamos a no está. comprarla. Es una empresa que empezó a producir carbón en Zimbabue. Vaya. Ah, sí, Y está tu personal, sí que la tienes, ¿no? sí, esta la persona sí que la tengo y la verdad que va avanzando bastante bien y está bastante barata. Tiene contratos firmados ya a un precio fijo, un precio mínimo. Y entonces tiene buena pinta y lo está haciendo bastante bien. Van avanzando el proyecto y van a ir expandiendo la producción en los siguientes meses. Podremos hacer algún vídeo explicando así la tesis o lo Sí, comentamos podríamos en... comentar. Ahora en la serie esta estamos haciendo de sectores. El carbón, la verdad, que es un sector bastante interesante y del que nunca hemos hablado porque nunca he tenido una posición significativa dentro del sector, así que podríamos tratarlo. Perfecto. Pues bueno, ya tenemos una posible candidata. Ya luego vamos a mirar y hacer numeritos, a ver qué pesos metemos y qué es lo que nos tenemos que quitar. Pero sí, ya tenemos ahí una posible candidata. En cuanto a lo que seguimos teniendo, por ahora, pues parece realmente, si tú, claro, miras el gráfico que teníamos aquí en la segunda diapositiva, pues parece que tengamos muchas posiciones, pero realmente no termina de ser así, porque tenemos varias empresas en que las agrupamos dentro de un mismo tipo de tesis. Por ejemplo, las preferentes de Fanny y las acciones comunes. De hecho, es al revés. Las preferentes de Freddy y las acciones comunes de Fanny al final es una misma tesis, es analizar lo mismo. Conjuntamente, pues pesan casi el 9% de la cartera, lo cual sí es mucho, lo sé, mucho riesgo, mucho riesgo, la verdad, pero es que también el potencial es brutal. La simetría me parece clara. Además, ahora vamos a tener, o sea, la administración Biden, ya lo hablamos hace mucho tiempo, además en análisis de inversión lo he comentado hasta la saciedad. Mientras esté Biden, pues yo no espero nada, pero ahora tenemos las elecciones y ahora la cosa se podría llegar a poner interesante. Tan solo mira del gráfico de cuando ganó Donald Trump, que es lo que pasó en las preferentes. Pues, oye, podría volver a pasar. Y además, en esta ocasión sería aún mayor, porque Trump tiene ya una carta firmada en la que promete hacer el recap and release. Claro que vamos a tener que verlo, pero eh, eso, que parecen que sean tres posiciones, pero que realmente no, es toda una misma empresa. Lo mismo si hablamos sobre las empresas de Masterplan Communities y Real Estate a muy largo plazo, pues de manera conjunta pesan entre todas un 5%. Si hablamos sobre las tesis de metales preciosos, Albert, no sé si lo quieres comentar, pero...
de manera conjunta pesan un 20% y lo mismo con el oil, que tenemos IPCO, Petrobras y Bleura, pues de manera conjunta pesan un 22%. Sí, la verdad que dentro de las empresas que tenemos, de sectores cíclicos como la energía y metales preciosos, no estoy muy preocupado por la ejecución de los proyectos y que lo hagan bien. Ninguna de estas empresas creo yo que ahora mismo tiene un riesgo significativo de, pues, de irse a la bancarrota, por decir algo, ni mucho menos. Entonces, estoy bastante contento con las empresas. Lo que sí es cierto que quizá algunas reduciremos posición. Por ejemplo, Google, que la comentaré más adelante. Estoy debatiendo internamente si eliminamos la posición o la mantenemos, publicando un PIA de los ricos norte. Y no me gustó nada el PIA, pero sin embargo, la exploración que está haciendo en los ricos sur, que es el otro proyecto que tienen, está siendo muy buena y están dando los mejores resultados hasta la fecha para la compañía. Entonces estoy aquí valorando un poquito qué hacer con esta empresa. Pero bueno, la comentaremos más adelante. Pero el resto de empresas lo van haciendo bastante bien. Y sobre todo dentro de la energía, que quizás es el sector más castigado, pues bueno, ahora os compartiré mi opinión. A todo esto, pues si os gusta el contenido que estamos haciendo, que sepáis que podéis seguir nuestras carteras, las podéis replicar de forma gratuita en portfoliodeinversión.com y allí, pues bueno, podéis ver un montón de gráficos bastante chulos sobre vuestra cartera a nivel de performance, de cómo la tenéis organizada. Además de que hace poco añadimos los dividendos y podéis ver los dividendos que vais percibiendo en vuestras inversiones. Después, para leer los análisis de las empresas que comentamos, en análisisdeinversión.com tenéis muchos disponibles para los usuarios premium y también tenéis análisis abiertos por si queréis ver la clase de contenido que publicamos. Además, ya aprovecho para deciros que si os gusta esto, pues que os suscribáis y que dejéis el me gusta tanto en YouTube como en iVoox. Y los comentarios, sobre todo, Y porque los realmente comentarios. ayuda muchísimo en temas de SEO y esas cosas. O sea, realmente a vosotros os cuesta poquillo. Y para nosotros supone muchísimo, con lo cual, si realmente os gusta, obviamente, si no os gusta, no. De hecho, por el de que nos gusta, si no os gusta, pero si os gusta, pues realmente se agradece muchísimo y es un apoyo que realmente lo notamos. Sí, la verdad que Vamos, sí, porque dando me gusta y comentando, pues hace que el algoritmo de estas páginas macabras, pues haga que llegue a más gente. Entonces, pues bueno, nos ayuda a continuar con el programa y seguir expandiendo un poquito la audiencia. Dicho esto, Martí, vamos a hablar de tu empresa favorita, vamos. ¿no? Que es IPCO. ¿Cómo te gusta IPCO, eh? La odio, pero bueno, soy mercenario, es decir, no me gusta, pero la tengo y la quiero seguir teniendo porque es bueno, vale, te odio, pero me Pero estás cuando dando subió un dinero. Bueno, no, 100% de sí que hecho nos no. gustaba, ¿eh? ¿Eh? Cuando subió un 100% sí que te gustaba. Bueno, claro, ahora ya no, ahora me he vuelto otra vez hater, pero A ver, pues es IPCO eso, me va a dar publicó... dinero. ¿Eh? Que me va a dar dinero, con lo cual la quiero, pero es el típico niño que sí, muy bien, pero a la mínima no le pasas ni una y ya le llaman la atención. Pues a ver, ¿qué hizo IPCO? IPCO publicó resultados del primer trimestre y ya creo que los explicamos un poquito por encima por Twitter, pero no lo comentamos todavía en el programa, así que son dignos de comentar. Cumplieron varios objetivos muy interesantes, ¿de acuerdo? El primero es que consiguieron un récord en la producción de 52.800 barriles por día. O sea, y eso está por encima del guidance que dieron a principios de año, que situaba la producción entre 48.000 y 50.000. Pues ya veis que son 2.800 barriles por día superior a la franja alta que habían dado del guidance. Y esto es algo que me gusta que hace la directiva, que bueno, que suelen batir las expectativas del mercado y bueno, el guidance que ellos suelen dar. Entonces, eso ha sido muy positivo. También los costes operativos han estado por debajo de los pronosticados. Ellos esperaban un coste operativo de 17,5 $18 por barril y ha sido de 17,3. De todas formas, mantienen este forecast, esta predicción de costes para el resto del año. La parte complicada de IPCO y que por esto ha sufrido bastante y lo vamos a explicar ahora es el CAPEX brutal que tienen que hacer frente este año de 365 millones de dólares. Un CAPEX muy alto que es para desarrollar el activo de BlackRock, que lo hablaremos más adelante. Este primer trimestre han gastado 55 millones en CAPEX
lo que nos deja con un free cash flow de solo 16 millones de dólares. El cash flow operativo sí que ha sido 76 millones, porque de media el Brent ha estado en $81 aproximadamente, siendo un poquito más. Y esto deja pues a la compañía con una caja neta de 67 millones de dólares. Pensar que caja bruta tienen casi 400 millones de dólares ahora mismo, lo que tiene una deuda de unos 300 millones, no sé, un poco menos. Y bueno, la táctica que están utilizando es utilizar este cash para continuar con las recompras. Además, lo tienen en una cuenta bancaria que les da un interés, no sé si era de 5% o así, y básicamente pagan los intereses de la deuda con los que les generan los intereses de la posición en efectivo que tienen. Y lo tienen ahí como, bueno, de seguridad. A nivel operativo lo ha estado haciendo bastante bien y durante este año, pues ha recomprado 5,5 millones de acciones, o sea, el 60% del programa de recompras que tenían pensado. Así que lo están haciendo bastante bien. Hablando del tema de BlackRock y cómo pues la empresa planea gestionar su capital, pues a ver, necesitamos realmente para estar contentos unos precios del petróleo relativamente altos y es algo que no estamos teniendo ahora mismo. Ahora mismo el Brent está en 76, lo cual pues es bastante negativo para la compañía y vamos a acabar el año seguramente con un free cash flow negativo si las cosas continúan así. Si todo continúa como está hasta ahora, en una franja entre 70 y $80 el Brent, seguramente acabaremos con 100 millones de free cash flow negativo este año, pero yo no creo que el petróleo esté a estos precios durante mucho tiempo. De hecho, estamos viendo a nivel de oferta de Estados Unidos que no acaba de repuntar la oferta. Los rigs de los pozos no crecen y esto se va a notar. Y muchas expectativas, ¿no?, que tiene el mercado es que, hostia, la producción de Estados Unidos va a crecer significativamente este año, ¿no? Y va a llegar a, no sé si pronosticaban unos 13 millones de barriles diarios. Ahora mismo está en 12.000, digo 12.000, 12 millones con algo, 12 millones 200 o así. Entonces, si los rigs no aumentan, la producción difícilmente va a aumentar, lógicamente. Entonces, esa expectativa quizá no se cumple. Además de China, nos están llegando datos de consumo súper buenos. De hecho, este mes China ha llegado a sus máximos históricos de consumo de petróleo y sigue en aumento. Además de que estamos viendo como los vuelos comerciales a nivel mundial pues ya han superado el número de vuelos de 2019 y la demanda de cara a la segunda mitad del año pues pinta muy bien en el sector. Sumado a los recortes de la OPEP, que ya veremos en la siguiente reunión qué medidas toman y qué deciden, pues seguramente el precio del barril pues puede situarse a unos niveles bastante más altos de los que están actualmente y quizás situarnos a niveles de principios de año por encima de los $80 y $90 y esperemos que sea así. De esta forma, pues IPCO incluso podría generar un free cash flow positivo y llegar a invertir nuestra cantidad de dinero que necesita invertir para BlackRock, ¿de acuerdo? Claro, esto lo ha penalizado el mercado bastante, ¿no? Pero es que BlackRock es un proyecto enorme, entonces hay que hacer esta inversión y ellos han tomado la decisión de acelerar la inversión porque al final nos va a dar a los inversores una TIR más positiva. Pensad que eso tiene más de 1.000 millones de reservas de petróleo y la fase 1 que se planea que entre en producción en 2026, a finales de 2026, pues van a añadir unos 30.000 barriles de petróleo diarios a la compañía, lo cual es bastante significativo. Es un aumento del 60% de la producción actual. El CAPEX total es de 850 millones, que es un CAPEX, como digo, grande porque es un proyecto no titánico, pero bastante importante. Y la mayor parte del CAPEX se debería realizar este año. Entonces, los próximos años va a tener un CAPEX menor y esperemos que si el precio del petróleo acompaña, pues que la empresa pueda seguir generando un free cash flow positivo y dedicarlo a recomprar acciones que lo han estado haciendo bastante bien hasta ahora. Y no es la primera vez que la empresa toma ese tipo de decisiones, porque ya sé que cuando lo hablamos, Martí, no te hizo tampoco mucha gracia que se dediquen ahora mismo a invertir una gran cantidad de capital en desarrollar este activo que lo tenían Justo, guardado desde hace tiempo. justo. Pero claro, esto no es la primera vez que lo hace la compañía y ha generado a la larga retornos bastante positivos para los accionistas. De hecho, al principio, cuando la compañía hizo el spin-off en 2017, era una compañía muy asset light, ¿no? Por decirlo de alguna forma, siendo una petrolera, ¿no? Tenía los activos de Malasia, de Europa, etcétera.
y generaba una cantidad de free cash flow enorme. ¿Y qué decidió? Decidió adquirir otra compañía del grupo Lundin, que era Blackbird, que es la que tenía todos los activos en Canadá. Esto al mercado no le gustó nada, porque ahora tenía que invertir CAPEX en desarrollar estos activos y ya no iba a generar tanto free cash flow como lo estaba haciendo antes. Y la acción se vio muy penalizada. De todas formas, esto ha conseguido que la compañía aumentase por 5 su producción, por 16 sus reservas, subida de las reservas pues bastante más, y que también el precio de la acción a la larga pues subiese. Y bueno, pues no sé cuánto cotizaba la compañía en 2017 ahora mismo de cabeza, pero creo que ha subido desde ese momento hasta ahora mismo como un 60%, lo cual pues a nivel anual, con los altibajos que ha tenido el petróleo, que hemos pasado por periodos muy malos a nivel de precio, donde el precio se ha ido a niveles negativos, cosas que nunca antes habían pasado, y igualmente han conseguido generar valor para el accionista. Entonces yo creo que la compañía sí que tiene todo esto en cuenta, y realizar inversiones en el sector que te van a dar una rentabilidad positiva cuando tú ves que quizá el escenario a medio largo plazo para el petróleo van a ser unos precios significativamente más altos, seguramente de $60 el barril, porque si no, a ver quién produce petróleo, porque desde el shale, si los precios no están altos, lo vamos a hacer complicado aumentar la producción. Pues yo creo que va a generar valor accionista a largo plazo. Además, con todo esto, después de publicar resultados, ha seguido recomprando acciones, lo cual pues es bastante positivo, porque si el precio de la acción está más baja y pueden comprar más acciones con el cash que tenemos, esto nos favorece a largo plazo a los accionistas también. Entonces, con Sí, IPCO tenemos esta situación. eso sí, eso es lo que yo quiero. Recompras, hombre. Recompras. Yo la verdad que también tenía mis sentimientos encontrados con la decisión de realizar esta inversión tan bestia, y más ahora con estos precios deprimidos. Casi que preferiría, oye, recompra 300 millones de acciones y devuélveme el dinero en forma de free cash flow. Pero sí que entiendo que a largo plazo seguramente esto añada más valor a los accionistas que el simple hecho de hacer recompras. A ver, Lo lo que que, podrían claro, hacer es una mezcla de las dos. Es decir, en vez de hacer todo el CAPEX fuerte este año, como has comentado, diciendo, coño, estamos baratos, pues vamos a aumentar un poquillo las recompras. Y si en vez del Q1 en 2026 empezamos a producir en el Q3 de 2026, pues oye, sí, el mercado seguramente te va a penalizar, pero al final vas a generar más valor no, a largo esto es plazo el para plan los que tenían accionistas. antes con BlackRock Martí, que era un CAPEX más nivelado, ¿no? Y creo que era para entrar a producir en 2028 a finales. Ahora son 2 años antes, y eso lo comentó la directiva en la última conference call, que sí, que han cambiado el plan porque han visto que va a añadir bastante más valor a la empresa con este cambio de CAPEX y de timelines, ¿no? que tienen en cuenta. Entonces, quizá como la decisión se tomó con la acción a precios más significativamente más altos de los que está ahora, quizá tiene Claro. sentido, pero también yo creo que el CAPEX siempre es flexible, ¿no? Entonces, si el precio de acción llegase a niveles muy bajos, pues quizá la compañía podría diferir este CAPEX y utilizarlo en comprar acciones. También, pues depende del precio que tengan las acciones, entiendo yo. Sí, sí, por supuesto. Entonces, bueno, de momento la compañía lo está haciendo bien, han asignado capital de forma adecuada, y a pesar de que hemos tenido periodos muy malos del precio del petróleo, no lo ha hecho nada mal. Y ahora mismo, pues como comenta la empresa aquí, en esta diapositiva, tienen $425 millones en caja, lo cual es bastante significativo. Entonces el riesgo financiero de la compañía pues no es que sea muy alto a pesar de todo este CAPEX que tienen destinado este año. Pueden continuar con las recompras y pagando la deuda sin mucho problema. Y después, continuando con acciones que están haciendo mal del sector del petróleo, sería hablar de Valeura, que también pues publicó resultados. Voy a dar unas pinceladas de esos resultados. Y bueno, a nivel operativo, en el primer trimestre han estado produciendo unos 20.500 aproximadamente barriles de petróleo. O sea, una cantidad significativa. A ver, que IPCO está produciendo unos 50.000, pero esta empresa cotiza menos de $200 millones. O sea, un precio muy, muy bajo. Han continuado con el CAPEX para continuar ampliando las reservas, algo muy positivo. Se está gastando dinero en esto, lo que deja, pues bueno, a nivel de costes operativos, pues unos $21 por barril. A nivel de highlights, a nivel financiero, pues la misma compañía tiene brutos unos $268 millones, lo que después de tema de pago de impuestos, que tienen que hacer las provisiones, nos dejaría unos $100 millones en working capital, entre inventarios y capital que tiene la compañía
disponible. Entonces, cotizando, ahora estará a 160 millones de dólares, pues está cotizando bastante cerca de su working capital, lo cual yo creo que es bastante barato. Y lo más interesante que ha hecho la compañía es poner en producción el pozo de Wassana, que si no recuerdo mal eran unos 3.000 barriles diarios en la primera etapa, y eso está haciendo que ahora pues de media la empresa esté produciendo unos 23.000 barriles de petróleo. O sea, ha aumentado producción, seguimos con el CAPEX, seguimos ahora pues que a final de año, principios del año que viene, entra otro pozo en producción. Y el problema es también el gran CAPEX que tiene este año a nivel de poner los pozos en producción y de reemplazar las reservas. A partir del año que viene, si vemos que a final de año el petróleo se recupera, la compañía puede armonizar pues el tema que tiene de impuestos, ¿no? Para empezar a desgravarlos. Y tenemos este nivel de producción elevado, que todavía va a aumentar más, pues esto va a generar una de pasta muy significativa y cotizando estos niveles, pues me parece que vamos a tener unos muy buenos resultados a nivel de revalorización en el precio de las acciones. Bien, pues joder, veremos qué es lo que sucede con el zumo de dinosaurio. Es decir, bueno, que por el momento Petrobras muy bien, que eso lo podríamos haber comentado también, pero ya tenéis el canal de Albert Millán, que lo explica de manera maravillosa, y además también en su newsletter lo ha comentado, que Petrobras, aparte del pedazo de dividendo que paga, pues también se espera que empiece a recomprar acciones, con lo cual, muy bien, Petrobras se está portando muy bien, mientras que Meleura y IPCO pues están haciendo rogar un poquillo más. Hablemos sobre West Time, pero muy brevemente, más que nada porque es que Dani Tello, que fue quien descubrió la empresa, pues es muy activo hablando sobre ella. En Twitter habla muchísimo sobre ella, tiene un vídeo en el canal de Value Investing FM, pues explicando la tesis detallada en 20 minutillos, más o menos, 20-25 minutillos. Y la verdad es que es un cañón, básicamente. Y está muy barata. Recordad que antes habíamos hablado de que pesa el 3,4%, si no recuerdo mal, y que estábamos pensando a ver si podríamos ampliar. Y el porqué es básicamente por la situación en la que se encuentra actualmente. Y es que Westtime posee casi el 40% de Skyward. Skyward Specialty salió a cotizar a inicios de este año y desde entonces pues, se ha revalorizado aproximadamente un 25%. Y la participación que tiene Westtime en Skyward vale más o menos unos 330 millones de dólares americanos. Pero la cosa está en que Westtime está cotizando 340, es decir, que su participación en Skyward básicamente es a lo que se está valorando Westtime. Tremendamente barata. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora van a poder empezar a monetizar su interés en Westtime y tal y como aquí dicen, pues van a tener pensado que ir vendiendo parte de su participación y con eso recomprar acciones o pagar un special dividend. Bueno, van a recomprar seguro y más con este descuento sobre valor del NAV. Y además tenemos que Westtime tiene el 51% en Arena Investors, que realmente es la parte que mola, la parte que tiene peso en la tesis a largo plazo, que básicamente es una gestora que siendo muy conservadores, y de nuevo, siendo muy conservadores, pues vale aproximadamente su participación un 150 a 170 millones de pavos. Y además también tiene el 100% de lo que llaman Arena Finco, en que también están mirando de cómo sacarle más partido a lo que están haciendo ahí, que básicamente tienen crédito, etcétera, con Arena Investors, y ahí pues pueden obtener yields significativamente superiores si alocan el capital de otra manera, con lo cual yo creo que van a poder generar muchísimo valor. Y si sumamos la parte que tienen Skyward, la parte que tiene en Finco y en Arena Investors, pues más o menos obtenemos un net asset value de 580, siendo muy conservadores, o sea, unos 600 millones, por lo que tendríamos que estaría cotizando un 40-45% de descuento sobre valor NAV. Básicamente está muy barata, es algo tremendo. Lleva tiempo, te la tienes que mirar bien. Yo quería hacer un análisis, tengo pendiente, perdón, poderlo hacer. Lo que pasa es que quiero que esté mucho más barata. Lo que no creo que me dejen, pero bueno, si hago el análisis es porque está, en vez de estar a los 3,3 que está cotizando actualmente, pues que ha caído, yo qué sé, a los 2,75, una cosa así. A partir de ahí, pues
veríamos de hacer un análisis, más que nada porque tengo una pipeline ya brutal y hacer el análisis de West Time pues me conllevaría mucho tiempo, escribirlo, etcétera, etcétera, publicarlo. Con lo cual, tengo otras prioridades, pero claro, si el descuento del NAP aún es superior, pues me voy a ver obligado a hacerlo. Pero aún así, es que ya, de verdad, os refiero de otra vez a Dani. Dani es muy activo en Twitter hablando sobre ella. En YouTube también tenéis el vídeo en Value Investing FM en donde comentaba la tesis. Y ya se puede más o menos intuir y para que vosotros empezáis a analizar por vuestra propia vuestro propio pie, qué es lo que es realmente West Time. Me gusta mucho, de verdad, West Time me gusta muchísimo y estos precios es que me están pareciendo muy, muy, muy atractivos y más ahora que van a empezar a recomprar para cerrar el gap de valoración entre Skyward y entre West Time. Dicho esto, Albert, te vuelvo a ceder los micrófonos y hablamos de Guanajuato. ¡Viva México! Pues sí, pues Guanajuato también ha publicado resultados y sigue un poquito en la línea. Todavía seguimos sin ver resultados, bueno, un resultado neto positivo. Pero sí es cierto que la empresa sigue con su ramp up, sigue aumentando producción y ya está cerca de producir pues 1 millón de onzas de plata por trimestre. Entonces, pues vamos en buena línea. Además de que, bueno, los ingresos van aumentando por este aumento de producción, a pesar también de que los precios han sido peores este trimestre que el anterior, y las pérdidas netas se siguen reduciendo. Entonces, esto va ligado pues a todo este ramp up de producción de las 5 minas que tiene. Y no hay mucho más que comentar realmente. Sí que han detectado pues algunas vetas nuevas de plata en las propiedades que tienen buena pinta. Y de momento, pues los costes se mantienen en casi $22 all-in sustainable cost de la plata, lo cual es un precio, bueno, un coste alto, porque si la plata está a 23, la verdad que el margen no es que sea muy, muy bueno. De todas formas, esta es mi posición apalancada dentro del sector. Y si la plata, con el déficit que va acarreando pues estos últimos años, realmente consigue repuntar y llegamos, pues, digamos, a $30, como algunos analistas están prediciendo, pues realmente esta empresa lo haría muy bien y la de pasta que va a generar, pues va a ser importante. Si sumamos el ramp up, costes relativamente altos, y si la plata sube, este apalancamiento operativo y aumento de la producción, pues pueden hacer que la compañía lo haga muy bien. Obviamente no es un player safe, ¿de acuerdo? Como podrían ser otros, pero dentro del sector de la plata no hay ningún player así safe, o sea, todos tienen costes bastante altos, no es que sea un muy buen negocio y por eso el sector está experimentando un déficit en la producción del metal durante estos últimos 2-3 años. De todas formas, como digo, esto es un player apalancado y con la opcionalidad de que si la plata lo hace bien en los próximos meses y años, pues sí que vamos a ganar bastante dinero con esta compañía. Además de que se está expandiendo de forma muy rápida y muy agresiva. En 2 años ha pasado de no tener nada, tener un pequeño proyecto de exploración, a tener 5 minas y 3 mills, o sea, un crecimiento bastante potente. Hablando de Go Gold, aquí solo quería comentar pues, el tema del PIA de los ricos norte. Y ya para empezar, que esté calculado el after tax del present value al 5%, con los rates como estén ahora, a mí ya me chirría bastante. O sea, usas un descuento casi por debajo de la tasa de los bonos americanos, o sea, de, del interés. O sea, no tiene ningún sentido. Deberíamos estar descontándolo al 10%. En el base case, con la plata a 23, el oro a 1800 y bueno, el cobre, el plomo y el zinc, que son minoritarios, pues son los precios que están bien, ¿no? Altos y actuales, pues nos daría un net present value después de impuestos al 5% de 413 millones de dólares americanos y una TIR del 29,1%, que también me chirría bastante, porque en este tipo de proyectos, de hecho, deberíamos tener unas TIRs por encima del 30% en proyectos mineros para estar más seguros. Y a ver, y descontar el 5%, seguramente el net present value después de impuestos no sería de 400 millones, sino que sería más bien de 300 millones y esta TIR más del 29% seguramente sería del 20%. Entonces no me parecen unas economics atractivas. De hecho, me parecen unas economics nada atractivas para el proyecto. Es un proyecto grande dentro de lo que cabe,
pero realmente tiene un riesgo significativo si nos aumentasen los costes, el coste del capital, o tuviésemos algún problema. Por lo tanto, no me ha gustado nada el PIA, y es lo que comentaba antes. Esto me está haciendo pensar en descargar con GoGold, pero sí es cierto que ahora, a nivel de exploración, los mejores resultados los está obteniendo en los ricos sur, en la parte que denominan Eagle, que están obteniendo los mejores resultados de exploración, los mejores drills ahí. Entonces tengo un poquito de debate, aunque sí es cierto que este PIA no me ha gustado nada. Pues bueno, de nuevo, recordad que si os suscribís en Portfolio de Inversión, pues aparte de tener una newsletter que escribimos Albert y yo todas las semanas, pues también podéis replicar vuestro portfolio, hacer vuestras carteras simulador, etcétera, etcétera, con lo cual os va a permitir ser más conscientes de lo que tenéis y el por qué, visualmente ver la ponderación de cada empresa, de cada sector, de cada industria. Es realmente muy útil, es totalmente gratuito, con lo cual, por favor, suscribiros porque os aportará muchísimo valor y además lo mejor se viene en breve. Estamos aún en fase de desarrollo y mejorando la plataforma continuamente. Vamos sacando actualizaciones constantemente. En cuanto las tenemos, pues ya las vamos actualizando. Y realmente de cara a futuro, pues portfolios va a ser tremendamente útiles. Y aparte de esto también, si queréis tesis de inversión, pues podéis considerar suscribiros en analisisdeinversión.com, en donde ahí sí hacemos deep dives de las empresas en que nos parecen más interesantes. No todas las tenemos aquí en la cartera By the Dip, por supuesto, pero tenéis ahí una pipeline de empresas mucho más grande de la que comentamos aquí en el programa del podcast. Y bueno, esta ha sido nuestra cartera en mayo, más o menos tranquilita, bien, pasiva, el petróleo cayendo, lo demás manteniéndose más o menos, llevamos un -5 aproximadamente, con lo cual, bien, ni bien ni mal. No sé, Albert, ¿qué te parece este mes? A mí me ha parecido, pues bueno, estándar, cosas que podrían pasar pues han pasado, pero tampoco hemos tenido ningún tipo de catalizador ahí brutal en el que se tuviera que comentar sí o sí. Con lo cual, seguimos el proceso, obviamente, y vamos a ir a comentar la cartera del próximo mes. Pues bueno, Martí, entonces esto ha sido todo por esta semana. Recordad dejar un me gusta, comentar qué os parece y con todo esto nos vemos la semana que viene. Y recordad, Buy the Dip. Adiós.